Muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva earnings season que empezamos desde el día de hoy y que durará aproximadamente un mes y medio, reportando todas las grandes empresas que cotizan en Wall Street. Como ya sabéis, a partir del día de hoy y antes de abrir el mercado, empezaremos y daremos el pistoletazo de salida a esta nueva earnings season de cara, como siempre, a los grandes bancos y a otras grandes empresas que se irán incorporando a lo largo de los próximos días. Y es que durante el día de hoy, antes de abrir el mercado, tendremos a bancos como a JP Morgan, a BlackRock o incluso tendremos a una aerolínea tan importante como Delta Airlines. Pero por lo general, dividido por sectores, ¿qué podemos esperar de esta earnings season y cómo puede afectar esto al mercado? Sobre todo de cara al corto plazo, ya que cuando nosotros hablamos de un reporte de earnings estamos cubriendo simplemente el trimestre anterior y de cara a eso, pues básicamente veremos un comportamiento durante aproximadamente alguna semana después más favorable o más perjudicial para la acción a lo largo de los próximos días. Como los bancos van a ser los primeros en reportar estos earnings en su mayoría, pues voy a empezar con las empresas financieras para hablar de ellas en esta parte del vídeo. Entonces, ¿qué podemos esperar de los bancos? Ya hice hace unos cuantos días un hilo, digamos, en Twitter sobre por qué motivo los bancos se estaban comportando de manera tan mala, en general las empresas financieras durante los últimos semanas, incluso ya algún mes, si estamos con una tendencia de que vamos a subir los tipos de interés y a priori podríamos decir que si se suben los tipos de interés, pues esto es algo beneficioso para dichas empresas financieras y para dichos bancos. Entonces, ¿por qué motivo eso estaba ocurriendo? Pues si queréis verlo más a fondo, tenéis el link a mi Twitter y allí podéis buscar el hilo, que si no recuerdo mal es de hace menos de una semana y lo encontraréis perfectamente. Pero a modo de resumen podemos ver cómo, pese a que sí, esos tipos de interés se vayan a subir y que ese beneficio, digamos, que viene marginado, digamos, de esa subida, de ese porcentaje de la subida de los tipos, no siempre viene con una característica tan positiva, porque al fin y al cabo también lo que van a hacer es reducir el volumen del negocio. Y vamos a ver cómo esos ingresos está estimado que durante este año 2022 se vayan a reducir, para que luego ya en 2023 pues probablemente nos estabilicemos o incluso crezcamos un poquito. Entonces, por ese motivo principal y por muchos otros, como el conflicto bélico y como muchos otros motivos, pues estos bancos han caído o incluso están estancados en estos momentos. ¿Pero qué podemos esperar de estos earnings de cara a ellos? Pues podríamos ver cómo no va a ser su mejor trimestre muy seguramente, y es algo que quizás el mercado también estaba ya empezando a descontar un poco debido a este comportamiento durante el último mes. Y es que al fin y al cabo, si nos fijamos, hemos tenido pues un mayor estancamiento durante este trimestre. Hemos visto como todo se ha ralentizado bastante más, el consumo también ha decrecido, sobre todo en Estados Unidos, y podemos ver como nuevas empresas pues han paralizado un poquito las salidas a bolsa, las IPO por ejemplo, o la nueva creación de empresas también se ha ralentizado en comparación a los últimos trimestres, donde sí que se concedía un crédito un poquito más laxo y que el negocio al fin y al cabo para estos bancos pues era bastante mayor. Lo podemos ver también de igual forma en los bancos de inversión como Goldman Sachs, como Morgan Stanley, cómo de lleno esta corrección que ha habido en el mercado pues también les puede afectar a ellos, y otras empresas financieras pues como puede ser Visa, Mastercard, que no tiene nada que ver con eso, pero sí que tiene que ver, por ejemplo, para luego el reopening, que se ven bastante beneficiados por esas transacciones económicas y que al fin y al cabo los podríamos empaquetar en una sección un poquito diferente. Tanto a Moody's como Standard & Poor's, pues un poquito más de lo mismo. Por lo tanto, para los bancos, pues podríamos ver perfectamente cómo nos miden un poquito cómo está la economía en estos momentos. Pues básicamente ellos son los que manejan principalmente la economía, el sector financiero. Por lo tanto, vamos a poder ver, pues muy seguramente alguna empresa que no lo va a hacer nada bien, algún banco que no lo vaya a hacer nada bien y que le veamos corregir. No me extrañaría bastante que cayese, pues, estilo del 10%, me extrañaría bastante, pero sí que la veamos a lo mejor en un día, pues un -5, un -6%, algunos de estos bancos lo podría ver perfectamente. Pero también, normalmente podemos ver, pues todo lo contrario, alguna empresa que ha resistido mejor, algún banco que ha resistido mejor y que les podamos ver, pues subir un poquito más. En general, todos estos bancos lo que van a hacer es mover al Dow Jones. Tienen bastante peso en él y podremos ver que si este reporte de earnings es positivo, pues podamos ver cómo el Dow Jones se comporta de una manera un poquito mejor que lo pueda llegar a hacer el S&P o el Nasdaq. Entonces, de cara al sector financiero, que es ahora mismo en el corto plazo, esa es mi visión general de lo que podamos encontrar.
Después, si pasamos al sector tecnológico y lo uno un poquito con el de Communication Services, para poder incluir también a Google, podemos incluir a Facebook como Meta Platforms, podemos ver a Netflix, lo juntamos todo un poquito con el sector tecnológico y podremos ver que me imagino que durante este trimestre ha sido un trimestre positivo, que no ha habido mayores problemas. No veo que podamos haber tenido ningún tipo de problema para no cumplir las estimaciones que los analistas pues, están viendo sobre todas estas empresas. Pero aquí sí que es bastante importante ver el guidance, sobre todo por dos factores diferentes. Uno de ellos ya lo hemos mencionado anteriormente, que son las subidas de tipos de interés y cómo va a afectar esto a las propias empresas y al desarrollo durante los próximos meses y los próximos años. Y por otra parte podemos ver cómo muchas de ellas, que ya lo han anunciado durante las últimas semanas, sin necesidad de ser un reporte de earnings, sobre cómo les está viendo afectado la cadena de suministros y cómo les faltan muchos componentes dependiendo de dónde estén fabricando sus productos al fin y al cabo para venderlos. Podemos ver a empresas como Apple, que ya anunció que iban a reducir un 20% la producción del iPhone SE, y podemos ver otras empresas como Tesla, que se está viendo afectada por su fabricación en China. Podemos ver pues como muchas otras empresas que dependen de ciertos materiales, con este atasco a la cadena de suministro, ahora mismo sí que se están viendo bastante afectadas, y que podamos ver cómo de cara a los próximos trimestres esto haga que su guidance quede un poquito reducido, y es evidentemente esto no le guste nada al mercado y puede hacer que pese a que tengamos unos earnings positivos, debido a la guidance les podamos ver corregir. Será un reporte de earnings bastante positivo, bastante importante, perdón, sobre todo para Meta y para Netflix, que ya las vimos caer más de un 20% durante el anterior trimestre, y podemos ver que ahora mismo están en un momento crucial. Es un momento en el que o bien volvemos a flote para ver si tenemos otra vez ese crecimiento, si estamos solucionando los problemas que nos aparecieron, digamos, durante el trimestre, como puede ser para Netflix, pues ese estancamiento en el número de suscriptores nuevos, o para Meta, como hay ese estancamiento también de crecimiento y de, sobre todo, del social media, que no se está desarrollando tanto como otras competidoras, o que está teniendo problemas con el sistema de Apple. Pues podemos ver que si todo esto no queda solucionado, las vamos a ver caer todavía más y las vamos a ver corregir, pues probablemente otra vez un 10%, un 15% tranquilamente. Entonces, en este sentido va a ser un momento crucial para ellas, y si vamos otra vez a la senda del camino positivo, podamos ver cómo durante los próximos meses tomamos esa tendencia para poder cerrar ese gigantesco gap que ya se creó durante el anterior trimestre. En cuanto a los sectores de healthcare, consumidor defensivo, utilities y podríamos incluso añadir aquí la energía, esos cuatro sectores que son en general los que mejor lo están haciendo en estos momentos y los que mejor lo pueden llegar a hacer cuando tenemos esta inflación tan alta y cuando hay esas subidas de tipos de interés, ya hicimos un vídeo hablando sobre ello, pues podamos ver cómo durante este reporte de earnings probablemente sí haya empresas que se queden en línea o por encima o por debajo de las estimaciones, pero también veremos bastante cómo está funcionando el guidance de cara a este espectro macroeconómico que tenemos para este año. Y es que, al fin y al cabo, como estas empresas sí que estamos esperando que lo vayan a hacer bastante bien, si nosotros vemos que en el guidance vemos pues algo un poquito flojo, entonces a esa empresa ya la van a apartar. No la vamos a tener en cuenta y va a ser algo bastante negativo porque, a ver, al fin y al cabo tu competencia lo está haciendo bien, ¿por qué tú no lo estás haciendo? Es un poquito como lo de Facebook durante el anterior trimestre, pues lo trasladamos igual al mundo de healthcare, de utilities, etcétera. Si tu competidor lo está haciendo bien, ¿por qué tú no lo estás haciendo? Entonces, en ese sentido, el guidance también va a ser súper importante para estos sectores, y el ver cómo necesitamos un guidance positivo porque se está esperando mucho de estas empresas a nivel defensivo, a nivel de meternos en empresas de dividendos, que suelen ser las que mejor dividendo dan, y de ver cómo nos desarrollamos al fin y al cabo. Entonces, de cara a estas empresas me esperaría pues un siguiente trimestre bastante positivo, un trimestre en el que el reporte pues pueda venir bastante bien, que hayamos cubierto las estimaciones, pero que al fin y al cabo hasta cierto punto son empresas que no las podemos ver que se disparen un 10, un 15% y que podamos seguir esperando que luego van a seguir de forma vertical subiendo. No son ese tipo de empresas porque no tienen un crecimiento anual tan alto. Entonces, también veremos cómo tarde o temprano pues habrá unas ciertas correcciones, veremos probablemente unos máximos y unos mínimos cada vez más altos, pero generando al fin y al cabo ese canal alcista que podemos ver en muchos de los gráficos de ellas.
Sobre todo pensad que para las empresas del sector energético, sobre todo, que son las que más han ido revalorizando durante los últimos meses, son las que más exigentes van a estar con el mercado debido a esa gran revalorización que ya han tenido. Y es que si nos dan expectativas de que los precios del gas, del petróleo pueden seguir subiendo, estas empresas seguirán con este ascenso sin ningún tipo de problema. Ahora, si vemos que las estimaciones van a estar ya con un estancamiento de estos precios o que incluso hemos llegado al pico y que tarde o temprano pues podemos empezar a reducir eso ya, pues podríamos ver cómo también podemos tener una corrección en el sector energético y ver cómo en general las empresas, incluso alguna de basic materials, de materias primas, podamos ver cómo empiezan a corregir y veamos cómo ese gran crecimiento ya digamos se ve un poquito más reducido, sobre todo de cara a los próximos meses. Ya os dije en otros vídeos que para mí, bajo mi punto de vista, no son empresas para quedarnos durante 12, 18 meses de aquí en adelante, son empresas para si queréis, pues eso, algún trade, también con cuidado porque ya se han revalorizado bastante, pero sobre todo para estar en el corto plazo. Son empresas que en el futuro tienen bastante riesgo y son empresas que tarde o temprano yo pienso que van a acabar corrigiendo. Pueden ser en 12 meses, pueden ser en 18, como puede ser en 6. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque en cualquier momento, cuando el precio del petróleo se estabilice y hayamos llegado ya a ese pico y lo empecemos a reducir, podamos ver cómo estas empresas se ven bastante afectadas y cómo sus ingresos, beneficios neto, EBITDA, etcétera, se ven bastante reducidos. Y por último, ¿qué podemos esperar pues del sector de real estate o del consumidor cíclico? Que son dos sectores que la verdad no están pasando nada bien en estos momentos y que de lo que podamos estar proyectando de cara a los próximos meses tampoco hay un futuro digamos demasiado verde. Entonces, sobre todo de cara al real estate, de la venta de casas, de la gestión de inmuebles, etcétera, podemos ver cómo esa subida de tipos de interés le afecta de lleno. Podemos ver cómo en este sector sí que va a haber un gran frenazo a nivel económico, a nivel de negocio y ya está reflejado básicamente en casi todas las empresas de ese sector. Podemos ver pues a Simon Property, podemos ver pues a Opendoor, que os suele gustar que hablemos sobre ella y que al fin y al cabo es un poquito más pequeña pero que se le ve bastante más afectada que a muchas otras. Entonces hay otras empresas un poquito más defensivas como puede ser Welltower que son un poquito más de cara a las utilities pero en el real estate. Entonces hay un poquito más de mezcla que es un poquito más defensivo, pero sobre todo las que son de, digamos, gestión de inmuebles, de venta de casas, etcétera, como puede ser también Lennar, etcétera, pues podamos ver cómo al fin y al cabo se están viendo bastante afectadas y se van a ver bastante más afectadas cuando estos tipos de interés suban y suban y suban, porque al fin y al cabo el consumo, la compra de casas, etcétera, se va a reducir bastante y esto va a haber afectado de lleno en el balance de todas estas empresas. Después en el consumidor cíclico pues podemos ver a empresas como Nike, sobre todo, a Levi's que reportó sus earnings también hace muy poco y que son empresas que sí están cumpliendo en este trimestre porque han cumplido por encima de estimaciones, pero que en los guidance la verdad es que estaba siendo un poquito más flojo de lo que el mercado se estaba esperando. Y es que, como ya hemos dicho antes, las cadenas de suministro están afectando de lleno también a todas estas empresas y en el consumidor cíclico pues no está siendo digamos el que mejor lo esté haciendo. Aquí en el consumidor cíclico ya sabemos que hay bastantes variedades, tenemos a Tesla, tenemos a Amazon y que cuanto más altas sean las valuaciones y cuanto más dependamos de esta ciclicidad de la economía, pues peor lo podamos estar pasando en estos momentos. Y en general poco más que añadir en cuanto a los sectores. Esa es mi idea general, eso es lo que yo creo que vamos a poder encontrar durante esta earnings season y básicamente esa es mi opinión. Decidme la vuestra en los comentarios. Recordad también que no recomiendo en absoluto que hagáis ningún tipo de trade antes o incluso después de los earnings de alguna empresa, de alguna acción en concreto, porque esto conlleva un riesgo bastante alto. No hagáis de esta empresa seguramente va a reportar unos earnings bastante buenos, pero luego a lo mejor el guidance es bastante malo y vemos cómo se cae un 10 o un 15% y perdéis bastante dinero. Entonces no compréis acciones, no vendáis en corto acciones de cara a esos earnings porque pensáis que vais a hacer un buen trade, que vais a hacer dinero así bastante rápido, cuando muchas veces lo que va a ocurrir es lo contrario. Si os estáis metiendo en ese tipo de trades, lo más seguro es que podáis tanto ganar como perder. Entonces, en ese sentido es algo que queda un poquito al azar, que no es algo que controláis como puede ser el balance de una empresa y que no os recomiendo absolutamente para nada.
Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, y mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver todos los precios objetivos, ratings y más información que doy sobre todas estas empresas cotizadas en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.